Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Bobadilla. Te agradezco por haberte suscrito a Piagetflix.com, este sitio en donde vamos a comenzar a hablar sobre todas aquellas estrategias, problemas y situaciones relacionadas a aprobar exámenes finales y a cursar una carrera dentro de la universidad. En este video, que es muy cortito, lo que pretendo hacer es darte algunas de herramientas efectivas para que comiences a estudiar y a aprobar tus exámenes inmediatamente. No importa si estás estudiando, qué carrera estés estudiando, estas estrategias funcionan para todo tipo de carreras. Bien, simplemente comentarte también que Piagetflix es una plataforma que creé exclusivamente y que estoy tratando de hacerla llegar y conocer a todos los estudiantes de distintos tipos, de distintas carreras, de distintos profesorados, tecnicaturas, etcétera, para darles las herramientas que como psicopedagogo puedo compartirles y que funcionan para poder organizar el tiempo, aprender mejor, tener un aprendizaje significativo y lograr nuestras metas durante nuestra etapa de formación. Entonces, ese es el objetivo de Piagetflix y desde ya te agradezco que te hayas suscrito. También decirte que, o bueno, recalcarte esto, de que cada cosa que nosotros aprendamos aquí tiene una aplicación práctica, pero no tiene por qué ser aburrido. De hecho, esa es una de las críticas que le realizo al sistema educativo y que me parece que es una de las graves falencias. Estudiar no tiene por qué ser aburrido. Teniendo eso como norte, he creado esta presentación en donde te voy a explicar cómo prepararte para rendir exámenes finales utilizando las gemas del infinito. Las gemas del infinito eran elementos que aparecían en esta película, en esta serie de películas de Marvel, de Avengers, de estos superhéroes fantásticos que lo que hacían era salvar a la humanidad constantemente del malvado Thanos. Pero lo que vamos a hacer aquí es tratar de relacionar eso, esas gemas del infinito, sus características, con lo que tú tienes que hacer como estudiante en la universidad. Vamos a empezar con la primera de ellas, la primera de estas gemas, que es la gema del espacio. Esta descripción la saqué de la Wikipedia y dice que la gema del espacio permite al usuario existir en cualquier lugar o en todos los lugares, mover cualquier objeto, ser vivo a cualquier parte del universo, saltar por el espacio o rodearlo. Esta gema otorga al usuario la omnipresencia, una gema interesante que utilizaban estos seres fantásticos y los buenos y los malos para, en cualquier caso, salvar el universo y otros intentar destruirlo. Los que vieron la película recordarán eso. Pero ¿cómo podemos utilizar nosotros la gema del espacio? Sabiendo esto, de que estudiar largas horas es tedioso, aunque sea necesario, nosotros necesitamos crear estrategias de estudio que nos permitan optimizar nuestras horas de estudio. En un reciente artículo que escribí en la sección del blog de Piagetflix, lo que intenté es explicar, o una de las cosas que expliqué, es el tema de la atencionalidad. Los humanos no podemos prestar una atención focalizada por más de 3 a 4 horas en total por día. Mucha de esa atención focalizada la va a consumir nuestro horario de estudio o el tiempo que reservemos para estudiar efectivamente. Nuestra atención es un recurso muy limitado y tenemos que poder planificar su uso porque si no va a suceder de que no vamos a poder concentrarnos el tiempo suficiente como para adquirir una información, más aún si esa información tiene que ver con una materia difícil o que nos cuesta entender los conceptos o poder volverlos a retomar desde la clase. Entonces es importante estudiar las materias que tengamos que estudiar, pero sabiendo que necesitamos organizar nuestro espacio de estudio. Este espacio de estudio tiene que ser lo más limpio posible, tiene que estar organizado y exclusivamente para que nadie nos interrumpa en el momento, en esas 2 horas, 3 horas que decidamos que hayamos reservado exclusivamente para estudiar. Esto es muy importante. Eso se tiene que respetar y si lo estás haciendo en tu casa, las otras personas que conviven contigo tienen que poder saber que estás estudiando y que no debes ser interrumpido en esas horas porque justamente lo que estás intentando es aprobar tus exámenes. Luego,
La estrategia aquí es que debemos elegir al menos 4 lugares distintos para poder estudiar. Esto tiene que ver con que el cerebro habitualmente se distrae cuando está demasiado tiempo en un solo lugar. Tiene que ver con la relación que existe y que lamentablemente es dejada de lado en las instituciones educativas, la relación que existe primordial entre la mente y el cuerpo. El sistema educativo generalmente solamente prioriza que las personas aprenden con la mente. Sí, todos aprendemos con la mente y necesitamos nuestra cognición y nuestra memoria, nuestro lenguaje, etc. Sin embargo, también somos un cuerpo y nuestro cuerpo tiene exigencias particulares. Una de ellas es, por ejemplo, trasladarse en el espacio y otra es la de moverse. También en un reciente artículo de Piagetflix expliqué cómo poder hacer esto de una manera efectiva junto con otras estrategias como la Pomodoro y la del presupuesto del tiempo. Pero lo que yo te recomiendo aquí en este caso es que elijas al menos 4 lugares distintos para estudiar. Un día puedes elegir estudiar en una biblioteca, al otro día puedes elegir estudiar en un espacio reservado al aire libre, otro día puedes elegir un lugar dentro de tu propia casa en donde estés habituado, pero tratar también de que tu vista se, no se canse de un mismo lugar o de estar en un mismo lugar todo el tiempo. El aprendizaje es integrativo en la medida en que podamos también darnos el espacio mental para poder tener frente a nosotros, no sé, un espejo de agua, verde, brillo del sol y no solamente una luz artificial como son las luces dentro de nuestros hogares. Entonces, esto es importante, elegir al menos 3 o 4 lugares distintos para poder estudiar hace que nuestra mente entre en un estado de flow distinto, es decir, que fluya naturalmente y que no se distraiga tanto con las características que tienen que ver con el encierro, generalmente, cuando elegimos un solo lugar, aunque aislado y silencioso, para poder estudiar. Esto especialmente cuando son largas jornadas de estudio. La gema del espacio también nos propone o nos permite pensar el hecho de la necesidad de hacer pausas cada 15 o cada 25 minutos. Esto tiene que ver con la técnica Pomodoro, que también es una estrategia de administración del tiempo y que puedes encontrar videos sobre esto en piagetflix.com/blog, pero no te preocupes todavía porque aunque no nos adentremos ahora en esto, vamos a volver a retomar la técnica Pomodoro y las técnicas de administración del tiempo en los próximos videos dentro del grupo de Facebook de estudiantes de alto rendimiento. También tenemos que tener en cuenta que el teléfono generalmente es un gran distractor a la hora de estudiar. Si tú realmente quieres estudiar y sabes que el teléfono te distrae demasiado, lo mejor es poder sacarlo de la habitación de estudio, apagarlo dentro de lo posible y llevarlo a otra habitación. No va a suceder nada mientras tu teléfono esté apagado 1 o 2 horas, pero lo que te recomiendo que hagas es eso, si es que realmente sientes la necesidad y no tienes el hábito incorporado de hacer la diferencia y de tener pequeños apagones tecnológicos con respecto a tus objetivos de estudio. Generalmente el teléfono o puede ser un aliado o puede ser un enemigo a la hora de estudiar. Tú vas a decidir, según tus propios antecedentes, si el teléfono ha tenido una buena influencia o mala influencia en ti y si te cuesta, si te produce ansiedad el tenerlo cerca, lo más recomendable es cortar de raíz con eso y simplemente no tenerlo cerca. Bien, la gema del tiempo. Esta gema le da al portador, dice Wikipedia con respecto a la película Avengers, un control total sobre el tiempo, incluyendo el viaje temporal desde el pasado primordial al distante futuro. Cualquier periodo es accesible o visible con este poder. Esto permite al portador incluso usar el tiempo como arma, atrapando a sus enemigos e incluso mundos enteros en ciclos de tiempo sin fin. También puede hacer que aquellos cercanos envejezcan o rejuvenezcan. La gema del tiempo otorga al usuario omnisciencia y control total sobre el pasado, el presente y el futuro. Bien, ¿cómo utilizamos nosotros este poder a un nivel de estudiantes para lograr nuestros objetivos como estudiantes universitarios?
Para mí la mejor estrategia tiene que ver con organizar todo el material de estudio previo. Esa es la mejor forma de tener la gema del tiempo y del espacio actuando en beneficio nuestro. Si nosotros somos capaces de organizar el programa, y aquí es muy importante que busques, si no tienes el programa, siempre lo tengas. Siempre que vas a estudiar una materia para preparar un examen final, busca el programa de la materia, la bibliografía de consulta y el resumen hecho por ti mismo. Esto es muy importante. Haz resúmenes que sean tuyos, no de otras personas. Leer el programa te va a permitir entender qué objetivos busca el tribunal examinador o el examinador, el profesor titular, porque ellos crean ese programa no para la universidad, sino para los estudiantes. Pero los estudiantes generalmente olvidan leer el programa y no entienden el contexto en que tienen que estudiar los conceptos dentro de esa materia. Y eso es un grave error que tú puedes subsanar simplemente leyendo la fundamentación y los objetivos del programa. La segunda estrategia tiene que ver con estudiar con objetivos. Un ejemplo de esto es que hay que estudiar la mitad de la unidad 2 y repasar la unidad 1 en un total de 2 horas, por ejemplo. O sea, si me siento a estudiar, lo mejor es estudiar por objetivos. Yo hoy, ¿qué quiero aprender? Por eso también es importante comenzar por lo menos un mes antes a preparar un examen final, y lo ideal es comenzar a prepararlo el mismo día que comenzamos a cursar esa materia. Pero empezar a establecernos objetivos como estudiantes. Yo cuando me siente a estudiar esta materia, ¿qué es lo que quiero aprender hoy de esta materia, de esta unidad? Entonces, luego volver a retomar mañana o pasado o el tiempo que hayas pautado para seguir estudiando por objetivos y retomando para tener un aprendizaje significativo e integrativo, retomando los conceptos que hayas estudiado en la sesión previa, pero de una manera lenta y también segura. Para consolidar una memoria de largo plazo se necesita reescribir lo aprendido ayer sin tocar los apuntes. Esto simplemente quiere decir, si yo ayer estudié la unidad 2, por ejemplo, o un concepto de la unidad 2, hoy me siento y reescribo lo que recuerdo de ayer. Entonces, al reescribirlo, lo que yo voy a estar haciendo es evocando a mi memoria de largo plazo, desde mi memoria de largo plazo a mi memoria de corto plazo, los conceptos previos. De esa forma estoy haciendo una integración de mis conocimientos previos con lo que voy a aprender en la sesión de hoy. Y si por supuesto no recuerdo todo, lo mejor es después completarlo con los apuntes. Pero eso preocúpate de hacerlo luego. Al principio solamente lo que quieres es consolidar en tu memoria lo que aprendiste ayer. Y luego cotejar lo reescrito de memoria con los apuntes y corregir o agregar lo que te hayas olvidado. Así estamos haciendo un verdadero aprendizaje significativo e integrativo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Te agradezco muchísimo, todo por ahora en realidad. Te agradezco muchísimo que hayas visto este video, este corto video. Lamentablemente YouTube no me deja extenderme más por una cuestión de tiempo. Pero en el grupo privado de estudiantes de alto rendimiento, voy a compartirte más videos como este. Si es que te interesa, es un grupo gratuito en donde vamos a tratar de motivarnos, de entender cómo estudiar mejor y de entender los problemas que cada uno de nosotros tiene como estudiantes y de esa forma poder ayudarnos. Mi trabajo en Piagetflix y como psicopedagogo es ese, poder ayudarte a lograr alcanzar tus metas como estudiante, aprender mejor, aprobar exámenes y por supuesto graduarte y obtener el título que necesitas para comenzar a trabajar y mejorar tu sociedad. Entonces, si estás comprometido con tu carrera, no importa qué carrera sea, lo mejor que puedes hacer es unirte a un grupo donde vamos a trabajar esto de manera seria, de manera constante, pero no de manera aburrida. No es la universidad el problema, es el sistema educativo y lo que nos han enseñado sobre cómo aprender. Y eso lo vamos a subsanar en Piagetflix y en el grupo privado que aquí abajo vas a acceder ahora mismo si haces clic de manera gratuita. Te veo entonces en el grupo y muchísimas gracias por ser parte de esta revolución en educación. Mi nombre es Alexander y te veo en el grupo de estudiantes de alto rendimiento.